tardes. Reciban el saludo a nombre del doctor Víctor Cabanillas, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Continuamos con el curso gratuito de gestión urbana organizado y promovido por la Gerencia de Desarrollo Urbano. En esta oportunidad, quien les habla, arquitecta Joana del Mar, perteneciente a la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Vamos a exponer en esta tercera sesión el tema denominado conformidades de obra y declaratoria de edificación. Iniciamos. Conformidad de obra y declaratoria de edificación. Dentro del desarrollo de la exposición de hoy, tenemos como contenido introducción a la conformidad de obra, declaratoria de edificación, marco normativo aplicable, flujo básico del procedimiento, evaluación técnica, conformidad de obra, modalidades A, B, C y D, observaciones recurrentes y finalmente preguntas frecuentes. ¿Qué entendemos por conformidad de obra y declaratoria de edificación? Es el procedimiento por el cual se determina que las obras o las obras pendientes de ejecución se han concluido conforme a los planos aprobados. La entidad competente son las municipalidades distritales o la provincial. La conformidad de obra es la parte final del proceso edificatorio, la cual inicia con la licencia de edificación, producto de un proyecto aprobado, ya sea por comisión técnica o por revisores urbanos. Posteriormente se ejecuta la obra. Una vez concluida, se solicita la conformidad de obra y declaratoria de edificación en la municipalidad. Este procedimiento es fundamental en el ciclo de vida de toda edificación, pues garantiza, asegura que la obra se haya concluido conforme a los planos aprobados con licencia de edificación y a la vez le da la seguridad legal para ser inscrita finalmente la edificación ante los registros públicos. Además de ello, permite acceder a servicios y trámites posteriores como la inscripción de la edificación en los registros públicos, la independización, reglamento interno, la compraventa, numeración, entre otros. Como marco normativo aplicable tenemos a la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual da competencias a las municipalidades para regular el desarrollo urbano, otorgar las declaratorias de fábrica, supervisar el cumplimiento de la normativa edificatoria. Asimismo, tenemos la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Licencias de Edificación, con su reglamento aprobado por Decreto Supremo 029-2019, Vivienda, en la cual se establecen los requisitos, los procedimientos, plazos de atención y además se anexan los formularios, los formatos que sirven para cada procedimiento de conformidad de obra y declaratoria de edificación. Tipos de conformidad de obra y declaratoria de edificación. Tenemos la predeclaratoria de edificación. Este procedimiento permite inscribir la edificación de manera preventiva por el lapso de 1 año. Durante ese periodo, el administrado debe culminar las obras de la edificación conforme a la licencia y solicitar a la municipalidad la conformidad de obra y declaratoria de edificación. ¿En qué consiste este procedimiento? El administrado, como parte de los requisitos, presenta copia de los planos aprobados de la licencia, con lo cual la municipalidad, en un plazo de 5 días hábiles, realiza la inspección ocular a fin de corroborar, en principio, que las obras no se hayan culminado y que éstas correspondan a los planos aprobados de la licencia. De corroborarse de que están acorde a la licencia, se otorga la predeclaratoria de edificación, al se sellan los formularios y los planos respectivos. Si se corrobora que hay variaciones o que la obra esté culminada, se declara improcedente el trámite. Tenemos la conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipada, que puede ser sin variación o con variación.
Este procedimiento se da para las modalidades B, C y D y debe estar a nivel de casco no habitable. Se otorga para edificaciones de uso de vivienda, oficina y comercio. En este procedimiento, las edificaciones, tanto los bienes y servicios comunes, deben encontrarse delimitadas con elementos estructurales, muros, pisos y paramentos según el proyecto aprobado. El plazo de atención es de 10 días hábiles. La municipalidad realiza la inspección, corrobora que los documentos presentados, sean los planos aprobados sin variación o los planos de replanteo, en caso de haber variaciones, corresponda con el avance de la obra. De ser así, se sellan los formularios y demás documentos y se otorga la conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipada. De advertir que hay variaciones, los cuales no han sido indicados o no estén en los planos aprobados, corresponde declarar la improcedencia del plan. La declaración municipal de edificación terminada es un complemento al procedimiento de conformidad y declaratoria de edificación anticipada. Este procedimiento, el de la declaración municipal y de edificación terminada, se solicita también en las mismas modalidades B, C y D, y la municipalidad corrobora que las obras pendientes de ejecución ya hayan sido culminadas, para lo cual en el plazo de 10 días hábiles se realiza la inspección ocular, se verifica la documentación y de corresponder se otorga la declaratoria de edificación terminada. Tenemos la conformidad de obra y declaratoria de edificación sin variaciones para las modalidades A, B, C y D. Conformidad de obra y declaratoria de edificaciones sin variaciones. Este procedimiento se da en las 4 modalidades, en la A, B, C y D. Este procedimiento implica que la ejecución de la obra no contiene variaciones con respecto a los planos aprobados. La municipalidad, en un plazo de 15 días hábiles, realiza la inspección a fin de corroborar que la obra se haya ejecutado conforme a la licencia. En esta etapa, la municipalidad no puede formular observaciones técnicas referidas a posibles infracciones de la normatividad en el procedimiento administrativo para la obtención de la licencia de edificación. Una vez corroborado que no haya observaciones, se otorga la declaratoria, la conformidad de obra y declaratoria de edificación sin variación. La conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones también se otorga en las 4 modalidades, A, B, C y D, siempre y cuando las modificaciones, esas variaciones, sean modificaciones no sustanciales. Este procedimiento tiene como excepción a los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Igual que en el procedimiento sin variaciones, en este procedimiento la municipalidad no puede formular observaciones referidas a infracciones de la norma técnica en el procedimiento para la obtención de la licencia. El plazo de atención son 15 días calendarios. Flujo básico del procedimiento de conformidad de obra y declaratoria de edificación con variación, modalidad C. Ingresa el expediente por mesa de partes adjuntando los requisitos de acuerdo al TUPA, pasa al área encargada, se genera una carta programando inspección ocular, se realiza la inspección ocular a toda la edificación, luego se emite el informe de inspección ocular y se evalúa la documentación presentada y los antecedentes. Se trabaja en gabinete, se emite el informe de verificación administrativa y se agenda ante la comisión técnica. La comisión técnica evalúa el proyecto, las variaciones de la conformidad de obra y emite un dictamen, el cual puede ser conforme, no conforme o conforme con observaciones. De ser el dictamen conforme, se notifica al administrado y posteriormente se sellan los formularios y los planos respectivos, con sello de conformidad de obra y declaratoria de edificación. En caso de ser no conforme, se notifica al administrado
y se le otorga un plazo de 10 días hábiles a fin de que levante las observaciones. Y en caso de ser aprobado conforme con observaciones, también se notifica al administrado para que levante dichas observaciones gráficas. En el caso de que el administrado levante las observaciones en el plazo de 10 días, se vuelve a programar una inspección ocular, se realiza la inspección ocular y nuevamente se deriva a la comisión técnica para su pronunciamiento. En caso la comisión técnica dictamine no conforme por segunda vez, la municipalidad declara la improcedencia de trámite. Si la comisión técnica dictamina no conforme en primera revisión, debido a que el procedimiento, la obra presenta modificaciones sustanciales, la municipalidad declara la improcedencia del trámite. Ahora doy pase a la arquitecta Janet Rosario, quien nos hablará sobre la evaluación técnica, observaciones recurrentes, casuísticas y preguntas frecuentes. Gracias. Muy buenas tardes, estimado público presente. Permítanme presentarme. Soy la arquitecta Janet Rosario. Soy verificadora en la división de declaratoria de fábrica de la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Agradezco el pase de la arquitecta Joana y vamos a proceder con la exposición. Bien, aquí tenemos una observación muy frecuente en las demoliciones totales. Se da tanto en modalidad A como B. Como podemos ver en estos casos, no se ha concluido con la demolición total de la edificación anterior, ¿no? Entonces, en esos casos, naturalmente sabemos que no sería procedente otorgar la conformidad de obra, ya sea en la modalidad A o B. En muchos casos, también vemos que esta edificación antigua está siendo usado como oficina técnica. Y en algunos otros casos, de repente, para colocar algunos spots publicitarios o también como parte de las casetas de venta. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta que no sería procedente el otorgamiento de la conformidad. Otra casuística que es muy frecuente también para demoliciones totales en las dos modalidades, en A y B, vemos que no se ha construido el cerco perimétrico tal cual precisaba la licencia de edificación, ¿no? Si bien es cierto, acá vemos que el predio de repente ha sido cercado, ¿no? De manera provisional, ¿no? Vemos un cerco metálico, sin embargo, esto no es como se aprobó en la licencia. ¿Cómo es que se debió haber hecho? Tenemos aquí, ¿no? Nosotros, mediante un decreto de alcaldía que manejamos en la Municipalidad de Lima, el número 101 del 2005, vemos que para la licencia de edificación se solicita que presenten cómo es que va a cerrarse este predio posterior a la ejecución de la demolición, ¿no? Siendo un poco redundantes. Vemos aquí que este plano tiene algunas condiciones técnicas mínimas que debe de respetar. Como vemos fuera de centro histórico, que es donde todavía nosotros tenemos competencia, piden un material específico, adecuado, una altura también mínima adecuada. Entonces, lo que correspondería es que al terminar la ejecución de la demolición deberíamos de colocar ese cerco perimétrico, ¿no? Vemos que siempre se presenta un plano en planta y también planos en elevación, ¿no? A fin de detallar que se está cumpliendo con la normativa. Sin embargo, si es que si es que este caso no se cumple, entonces estaríamos también negando la conformidad de obra. ¿En qué casos de repente sí sería procedente siempre y cuando tengan una licencia para edificación de obra nueva? Ahí sí podríamos eximir que se construya este cerco perimétrico. Otra casuística frecuente que tenemos en demolición total, en este caso tenemos para el caso de una modalidad A, en el cual, si bien es cierto, se había demolido la mayor parte de la edificación antigua, no obstante, vemos que hay ciertas áreas remanentes, ¿no? Entonces, en este caso también entenderíamos que la obra no se ha ejecutado conforme a los planos aprobados. Y en la demolición total en modalidad A, como bien vemos aquí,
corresponde la nulidad. Si bien es cierto, la modalidad A la entendemos como automática. Sin embargo, si no, al momento de hacer la inspección en obra, vemos que no se ha cumplido como corresponde, se amerita pues sacar una nulidad. Bueno, en este caso tenemos también para la demolición total en modalidad B. Bueno, en este caso no es automática la modalidad B, a diferencia de la modalidad A, pero de igual manera, si al momento de hacer la inspección vemos que hay todavía áreas remanentes, que no se ejecutaba en su totalidad esta demolición, lo que nos dice la norma es que corresponde declarar la improcedencia de este procedimiento administrativo. Vamos a pasar con otra observación recurrente. Bueno, aquí nos indican que los planos, ¿no?, de replanteo, en el caso probablemente de algunas conformidades con variación, deben pues de ser bastante claros, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo en el cual el administrado únicamente indicó, ¿no?, con la leyenda una zona de conformidad y delimitó en este caso un área, pero no está explícito si se trata de repente de una área ampliada, de un área no ejecutada, de un área remodelada. En este caso, el plano no es claro y eso también es una observación bastante frecuente, ¿no? Entonces, los planos tienen que describir la variación que se está haciendo, ¿no? En este caso tenemos también una captura de imagen donde sí se ha resuelto mucho mejor, ¿no? Se presenta una leyenda donde se detalla claramente cuál es el área remodelada en este caso, de repente algunos elementos que no fueron ejecutados, ¿no? Y algunos elementos nuevos, ¿no? Naturalmente sabemos que cuando vamos a presentar una conformidad con variación, debemos de adjuntar también nuestros planos de intervención. Y siempre en la codificación, la nomenclatura de nuestro membrete, deberíamos diferenciarlos como tal. Otra de las observaciones frecuentes a nivel, digamos, gráfico, pero también muy importante, es que no se considera a veces todo el historial de las diferentes licencias de edificación, ¿no? Y en muchos casos incluso la edificación ya tiene inscrita una declaratoria de fábrica, tal es este caso que vemos en en el cuadro de áreas, tiene una fábrica inscrita, entonces debería detallarse todas esas áreas y conjuntamente con esto, de repente a los costados debería de consignarse la licencia de edificación y, y seguido de esto deberíamos de precisar también la ampliación, la remodelación, de repente algún área no ejecutada. Si es que fuese el caso que se han solicitado más de una licencia, también debería de detallarse, ¿no? Entonces, esto también es una observación a veces muy frecuente, ¿no? Se omite la declaratoria de fábrica ya inscrita o simplemente se consigna la última licencia cuando de repente se está solicitando el procedimiento por más de una licencia. Bueno, aquí también es un caso similar, de repente en una edificación que cuenta con más niveles, como vemos, es importante resaltar la licencia y las variaciones como tal, remodelación, ampliación, de ser el caso, obras quizá no ejecutadas, demoliciones, ¿no? Otra casuística que tenemos es que muchos solicitan conformidad de obras para licencias que también han sido otorgadas por etapas, ¿no? Si bien es cierto, la norma, bueno, lo permite, ¿no? Podemos ir dando la conformidad de obra a nivel de etapas, pero se solicita que en el plano de ubicación, pues esté bien detallado, ¿no?, todas las etapas, como bien vemos en este caso, de este proyecto, pues tiene como un promedio de 8 etapas, entonces todas estas áreas deben de ir, perdón, claramente detalladas y a su vez un cuadro propio de áreas de esa etapa, ¿no? En este ejemplo tenemos aquí la etapa 5, vemos que también hay un cuadro de resumen de áreas propiamente de esa etapa que acompaña, ¿no?, el cuadro general. Esto tiene la finalidad de que sea bastante claro al momento que nosotros hacemos el cálculo del área libre, ¿no? Porque eso a veces es una observación muy frecuente que viene por parte de registros públicos, ¿no? Siempre piden que se haga el cálculo de área libre, entonces es importante que esté detallado porque a veces el cálculo de área libre se hace por todo el terreno y se van restando todas las etapas que van obteniendo la conformidad de obra. Otra de las observaciones también frecuentes, que en realidad la advertimos en campo,
es que a veces se hacen más modificaciones de las que han sido declaradas como tal en los planos de replanteo para las conformidades con variación. Tenemos que tener en cuenta que todas las variaciones que nosotros vamos a hacer, siempre y cuando sean no sustanciales, como bien ya lo detalló la arquitecta Giovanna, pues tienen que evidenciarse en los planos y también deben de estar sustentadas en el cuaderno de obra, ¿no? Se tiene que dejar constancia que esa variación se ha ejecutado. Acá tenemos pues un ejemplo en una edificación, esta es la parte de los locales comerciales, aquí se agregó una aductería con fines de repente de extracción de grasa, ¿no? Un tipo de extracción. Bueno, y esta modificación no había sido pues plasmada en el plano, tampoco había sido sustentada en el cuaderno de obra, entonces, naturalmente, digamos que era una observación que se tenía que hacer saber. Otra de las observaciones también muy frecuentes es que a veces el administrado no adjunta el dossier de calidad. Este documento es muy importante porque aquí vamos a poder tener la certificación de cómo han sido instalados los equipos. Aquí tenemos un ejemplo que en campo se verificó que la puerta pues la puerta cortafuegos había sufrido algunos daños, algunas perforaciones. En este caso sabemos que nosotros no podemos alterar ningún, en este caso, accesorio, equipo instalado, mucho menos de seguridad, ¿no? Entonces, para eso se solicita el certificado que acredite, pues, que la empresa que instaló, ¿no? Garantiza que está bien instalado este equipo, este accesorio. Entonces, por eso es muy importante la presentación y el requerimiento que nosotros hacemos en cuanto al dossier de calidad. Otra observación frecuente que a veces encontramos es las áreas destinadas a techo verde, ¿no? En los techos, a veces, como vemos en esta imagen, no tienen la debida pues, impermeabilización. Por eso es que nosotros dentro del dossier solicitamos este documento, ¿no? A veces simplemente colocan una especie de repente de pasto provisional, ¿no? Un poco para salir de paso, entonces debemos nosotros pues de tener en cuenta que eso no es permisible, tiene que cumplir con todos los requerimientos y es más especificaciones técnicas que normalmente se detallan a veces en los planos también de la licencia. Otra casuística frecuente, a veces encontramos que los ascensores, los elevadores prediscapacitados no están funcionando de manera correcta. Por eso es que también se exige los certificados como parte del dossier de calidad que requerimos. Vemos aquí algunos otros ejemplos de lo que es el techo verde. Muchas veces vamos a campo y no encontramos que se haya instalado todavía. En este caso, muy irónicamente, pues se ha puesto de repente una impermeabilización, pero se ha colocado el pasto natural sobre un pasto artificial, en realidad sobre una alfombra, ¿no? Sabemos que tampoco sería pues procedente, ¿no? Y en este caso vemos que se colocó probablemente y ya pues el pasto se ha secado, tal es el caso que ahí está, ¿no? No tiene pues la correcta colocación. ¿Cómo sí debería de verse? Aquí tenemos algunos ejemplos de repente de buenas prácticas, donde sí vemos que en efecto están cumpliendo con el pasto natural respectivo, es más, tiene su sistema de riego, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros corroboramos, además de revisar el dossier de calidad y el certificado respectivo que se ha instalado. Tengamos en cuenta que estos dossier de calidad pues tienen que precisar la ubicación del predio sobre el cual se está solicitando la conformidad de obra y normalmente también el nombre también del solicitante, que en este caso sería el propietario o la empresa. Otra observación frecuente que vemos en obra y por lo cual también se solicita el certificado de operatividad o dossier es que los detectores de humo a veces no están funcionando de manera correcta. Vemos aquí que tiene un encendido permanente y sabemos que no debería de estar como tal, no tiene normalmente un parpadeo y en muchos otros casos vemos que están todavía con el cobertor de protección, entonces no está cumpliendo con la función adecuada, ¿no? Mucho más si es en un espacio común. Nosotros también verificamos que como el plano manda, ¿no? Muchas veces se debe de instalar un vidrio laminado, un vidrio templado, entonces esto naturalmente pues se verifica en campo, además de corroborar que de repente en este caso el logo de la empresa que ha instalado, ¿no? Ese vidrio pues también sea el mismo
en cuanto al certificado que uno ha adjuntado como parte de este dossier. Normalmente también encontramos este caso de las puertas cortafuego. Verificamos pues siempre el código y se les solicita que como parte del dossier de calidad también adjunten el listado de las puertas cortafuego con el respectivo código a fin de corroborar que en efecto es una puerta que corresponde a esta obra. ¿Por qué? En muchos otros casos vemos que de repente se ha alterado, no se ha instalado la puerta de manera correcta. Muchos casos tampoco no cuentan con esta codificación y es más, en este caso vemos que hasta hay luces, ¿no? Que están de repente permitiendo el pase, no tienen un cierre hermético como es lo que manda la norma. Otra observación muy frecuente también es que se solicita la conformidad de obra y esta a veces no tiene la recepción de obra, ¿no? La recepción de habilitación urbana. Si bien es cierto, nos dicen que para la obtención de licencia de edificación, el predio por lo menos debería de contar con una habilitación urbana aprobada. Sin embargo, cuando ya hablamos de conformidad de obra, en este caso la habilitación urbana debe de estar recepcionada, ¿no? Entonces es una observación también muy frecuente y tengamos en cuenta que por eso sería una improcedencia, ¿no? Otra casuística también que se suele tener es que no se logra ingresar a la totalidad de los departamentos o también de locales comerciales, a veces en muchas edificaciones, ¿no? Porque de repente, pues eso ya tiene una transferencia, ya fue vendido de repente a otra persona y se presenta esta dificultad. Entonces, lo que nos dice la norma es que nosotros debemos de corroborar, ¿no? Que la obra en su totalidad esté cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad, obviamente siendo redundante con la normativa en sí. Entonces, cuando nosotros no logramos ingresar de repente a la totalidad de la obra, se presentan algunas otras casuísticas. Tal es este caso. Tenemos aquí un espacio destinado a cocina. En la imagen derecha vemos que sí, en efecto se ha instalado probablemente el sumidero, que es lo que corresponde a la cocina y es lo que manda el plano, pero de repente vemos en otras unidades de vivienda donde se ha omitido, no se ha instalado el respectivo sumidero. Entonces, gracias al hecho que nosotros podemos ingresar a la edificación, podemos corroborar que se haya ejecutado la obra siguiendo estas condiciones de seguridad, ¿no? Mínimas de habitabilidad. Otra observación que hemos encontrado también es a veces producto de repente de filtraciones, se ven pues las viviendas interiormente dañadas, aquí vemos algunos casos, ¿no? De humedad visible, ¿no? Y esto a veces se da en edificaciones nuevas, lo cual no debería de pasar. Entonces es muy importante por eso que ingresemos a la totalidad de los departamentos. Este caso tenemos también oficinas, porque también pasa que en algunas oficinas de repente ya no es posible el acceso, tenemos mucha dificultad. Entonces, en este caso, mandaba la implementación de una luz de emergencia, tema importante en la seguridad, porque el plano así lo establecía. Sin embargo, vemos que aquí no tiene una alimentación eléctrica, ¿no? Se ha simplemente instalado el aparato, pero no está operativo, no está en funcionamiento. Entonces sabemos que eso también no sería correcto. Otra frecuente casuística que encontramos gracias al hecho de ingresar a estas unidades de vivienda, unidades comerciales, es que a veces se ha colocado un techo, ¿no? Sobre todo en los primeros pisos, que son para inicio de vivienda, o también en los últimos pisos. En este caso, si bien es cierto, la norma nos dice que podemos colocar, pues, techos translúcidos. Sin embargo, debemos de dejar un espacio para la ventilación natural. Y en esta imagen vemos que se estaría infringiendo con esa norma. Entonces es por eso importante también la verificación in situ. Otra casuística que encontramos dentro también de departamentos es que en las barandas, ¿no? Que acompañan a la escalera, en este caso de un dúplex, pues no se había respetado la distancia mínima, ¿no? Que deberían haber entre estos elementos de separación. Vemos aquí en nuestra primera foto del lado izquierdo que se está infringiendo con esa norma. Y bueno, en este caso sí, ¿no? Ya se había previsto de repente el tema de seguridad para no incurrir
en el artículo, lo que nos dice, ¿no? En el literal C del artículo 35 de la norma A010. En otras casuísticas que encontramos dentro también de departamentos muy frecuente, es que al colocar algunos muebles fijos para la cocina, se suprime, a veces no se cubre los sumideros, tal es este caso que tenemos, ¿no? Entonces la forma correcta sí debería dejar un espacio para que siga en función este sumidero. Aquí tenemos algunas observaciones frecuentes, quizá ya de áreas comunes, ¿no? Es también algo, una observación constante, que no se colocan a veces las tapas, pues, tanto de la válvula siamesa o también de la red, de la montante de la red de agua contra incendios, ¿no? De las válvulas angulares. En este caso también estarían infringiendo básicamente con la norma A130, ¿no? Del RNE. Otra casuística muy frecuente en cuanto a las áreas comunes, los extintores, ¿no?, que se sitúan en la intemperie deberían de contar con una protección. Aquí vemos algunas buenas prácticas donde sí, en efecto, los administrados han cumplido, ¿no?, con cubrir, con proteger estos elementos, ¿no? Pero se ven en muchos casos que no lo hacen. Otra casuística, aquí tenemos la distancia pues mínima que debería de tener el inicio de la canastilla que acompaña la escalera de gato. Normalmente tenemos a veces un acceso al techo mediante una escalera de gato, entonces aquí vemos bien que haciendo la medición supera pues la instalación de esta canastilla los 2,10 m, en tanto infringiría a la norma A020 del RNE, específicamente acá tenemos el artículo 15. Otra de las casuísticas que se encuentran también, especialmente en edificios no destinados de repente a vivienda, es que se instala la caseta de ventas, ¿no? A veces ocupa el retiro, tal es este caso, ¿no? Parcialmente o totalmente. Entonces, o también parte de repente de una muestra, de un piloto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Nos dice esta instalación de la caseta de venta o departamento modelo, piloto o cualquier otra instalación temporal debe de desmontarse al momento de la conformidad de obra. Si no, tendríamos como una observación, ¿no? Aquí tenemos la misma casuística en otro predio, ¿no? Es algo también muy frecuente. Otro de los puntos que también se revisan en los cuartos de máquinas, cuartos de bombas, ¿no? Sobre todo donde encontramos las cisternas, es que, bueno, deberían de estar completas el rebose de la cisterna. En esta imagen vemos que no está completa y en esta otra que sí, ¿no? Está todo completo el rebose. Y ese rebose también debe de tener un tipo de proyección, ¿no? En especial tipo malla mosquitero, para eliminar o evitar el ingreso de elementos extraños. Eso también según lo que establece la norma. Otro punto importante en cuanto a la parte de seguridad es que muchas veces en las puertas cortafuego se omite la instalación del brazo hidráulico, ¿no? Entonces no estaría cumpliendo con la función adecuada, que es tener pues un cierre hermético, ¿no? Tenemos una buena práctica y una práctica que sería incorrecta. También con la finalidad de garantizar la seguridad y la funcionalidad, pues, de toda la edificación, debemos de siempre identificar las zonas de riesgo, sobre todo muy importante quizá el riesgo eléctrico. Vemos que siempre está señalizado, así que sabemos de repente si en algún closet, ¿no? Una especie de repente de ducto, pasa por ahí alguna red eléctrica. Debemos de también al momento de hacer la verificación de la conformidad, pues encontrar todos los trabajos concluidos, ¿no? Tal es este caso, ¿no? A veces están en plena ejecución, lo cual no sería correcto, más en áreas comunes, ¿no? Y también acá vemos algunos elementos que pueden también incitar a un incidente, a un accidente, ¿no? Entonces, eso también se debe de prever. Otro aspecto importante que quizá muchos no toman en cuenta es la norma A120 del RNE, que nos habla de la norma pues, de accesibilidad universal. Si bien es cierto, plantean y en los planos a veces está indicado, ¿no?, servicios para personas con discapacidad. Entonces, sin embargo, al momento de hacer la inspección, se verifica que no cumple pues
con todas las condiciones mínimas, ¿no? Tal cual manda el mismo plano. Vemos que no tiene acá las barandas de protección, vemos que no tiene también la identificación universal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una forma, por lo menos adecuada, correcta, que está respetando la norma, ¿no? Y los planos aprobados? Es que vemos sí que tienen ya las barandas de seguridad, la identificación universal, ¿no? Para personas con discapacidad, también las barras de apoyo en el caso de los urinarios, ¿no? Otra observación frecuente, esto básicamente se da en los últimos niveles, en los techos, vemos que no necesariamente tienen los elementos de protección y eso puede, pues, inducir a un accidente, ¿no? Puede, en realidad la norma exige que nosotros instalemos estas barandas de protección para evitar caídas. La norma es muy explícita en eso. Otra observación frecuente que tenemos es la instalación de los gabinetes también contra incendios. Deben de estar tal cual el plano aprobado, deben de estar ya completos, instalados, porque para la conformidad de obra el sistema de agua contra incendios debe de estar ya completo. Asimismo, debe de tener la indicación o el rotulado de que es un equipo para uso netamente por personal entrenado. Otra observación frecuente e importante es la colocación de la barrera, ¿no? De contención que imposibilite que las personas en un caso de escape o evacuación sigan bajando, ¿no? A niveles inferiores y de repente pues no puedan, ¿no? Evacuar, ¿no? Entonces, esto también es a veces importante, la colocación de este elemento, esta barra de protección, muchas veces en obra lo omiten. Otro punto importante dentro también de las escaleras de evacuación es que la norma nos dice de que no debe existir ningún otro uso. Y tal es el caso aquí que hemos encontrado depósitos, a veces se encuentra cualquier otro uso que se le está dando pues a este espacio. Entonces estaríamos entendiendo que eso también es incorrecto. Voy a pasar algunas preguntas muy frecuentes, ¿no? Formuladas a veces por los administrados mismos. ¿Qué entendemos por la modificación sustancial? Ya hemos mencionado que si es que la conformidad de obra va a ser con variación, tiene que ser netamente permisible si las modificaciones son no sustanciales. Caso contrario, si sería sustancial, no sería procedente. Pues bien, el marco de la 29090, conjuntamente con su decreto supremo 029-2019 de vivienda, nos dice que esta modificación sustancial no es un cambio del proyecto aprobado donde se alteran las condiciones esenciales de la edificación. ¿Y qué entendemos por estas condiciones esenciales de la edificación? Se trata de estos aspectos que la municipalidad evaluó para aprobar la licencia, tales como parámetros urbanísticos, área techada, altura, es decir, número de pisos, uso del inmueble, estructura o configuración general, ¿no? Si es que mantenemos todas estas condiciones esenciales, estaríamos hablando que no se trata de una modificación sustancial. Caso contrario, sí correspondería. Tenemos un ejemplo claro también, algunos puntos respecto a la modificación sustancial. El hecho de aumentar pisos, ¿no? De repente la licencia fue aprobada con 2 pisos y yo aumenté a 3, ¿no? O más. El hecho también de incrementar el área techada, ¿no? El hecho de cambiar el uso, de repente fue aprobado para vivienda y en la práctica, cuando vamos a verificar, tiene un uso de comercio, ¿no? El hecho de modificar la estructura, a veces se modifica, se mueve algún muro portante, ¿no? Parte del sistema estructural, en ese caso tampoco sería viable. El hecho también de la invasión de las áreas libres, el hecho de cambiar en sí la volumetría general. Para estos casos, si es que se desea hacer una modificación de este tipo, previamente se debería de solicitar una modificación de licencia ante la municipalidad. Modificaciones no sustanciales como tal. ¿Qué nos dice la norma también? Específicamente en el artículo 72 del decreto 029-2019 de vivienda, nos dice que las modificaciones no sustanciales son aquellas que no afecten estas condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, ¿no? Contempladas en el artículo 5 de la norma técnica G010. Bueno, y también las modificaciones no sustanciales son permisibles siempre y cuando estén sustentadas, como habíamos ya mencionado anteriormente, en el cuaderno de obra, ¿no?
Aquí tenemos algunos ejemplos de modificaciones no sustanciales, como el hecho de cambiar probablemente una distribución interna, siempre y cuando no afecte la seguridad de la edificación, del inmueble. El hecho probablemente de mover tabiques que no son estructurales, entendemos los tabiques no son estructurales. El hecho quizá de cambiar el acabado también, ¿no? El acabado de pisos, de algún tipo de muro. El hecho de reubicar puertas, ventanas, ¿no? Siempre y cuando esto no afecte, nos dice, ¿no? También a la fachada principal. En el caso, nos dice, en estos casos sí es viable como una modificación no sustancial, por lo tanto podría solicitarse en una conformidad de obra con variaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos claros también de una modificación sustancial que se encontró en campo. Si bien es cierto, la configuración estructural en cuanto a las vigas difería, era distinta a la que encontramos en campo, entonces se había hecho una modificación en la parte estructural, ¿no? Las vigas estaban diferentes, es decir, se había modificado esta especialidad, por lo tanto, la conformidad de obra en este caso devino en improcedencia. Otra modificación sustancial que también se constató, bueno, en campo es el incremento también de área techada, ¿no? Sobre el pozo de luz. De esta manera se estaba reduciendo el área libre y naturalmente eso era transgresión del parámetro urbanístico. Aquí vemos, bueno, que en plano esto era un pozo y vemos que en campo, pues, probablemente el nuevo propietario de este departamento con la intención de ampliar su vivienda, pues había hecho una construcción antirreglamentaria, ¿no? Aquí se vio el proceso antes de llegar, ¿no? a esta construcción. Simplemente acá había una división, pero vimos que en efecto se concluyó techando este área, ¿no? Otra observación también que estaría dentro de este grupo, por el hecho de vulnerar la seguridad, es que se estaban instalando dentro también de viviendas algunas divisiones y de esta manera iban a afectar a la seguridad. ¿Por qué? Porque en este caso, si bien es cierto, se estaba haciendo una división en el espacio que sería la sala, ¿no? Tal vez para generar pues una especie de espacio de reposo, ¿no? Vemos que al hacer esta acción estamos también restringiendo la ventilación, ¿no? Por algo se pidió la instalación, ¿no? La colocación de una rejilla de ventilación, realmente cuando tenemos instalaciones de gas, y en este caso al cerrar pues estaría infringiendo con esta parte de seguridad, ¿no? Vemos que le iban a dar pues un uso tipo dormitorio y es muy común de repente que en temporadas de invierno lo cierren incluso en su totalidad, ¿no? Entonces, eso también no sería viable, ¿no? Como una modificación no sustancial. Aquí tenemos otro ejemplo claro de modificación sustancial. Aquí se ha instalado en parte del retiro delantero y en realidad sobre un estacionamiento, ¿no? Un espacio para mesas, ¿no? Consumo ahí seguramente también de alimentos, porque era contiguo a un local comercial y sobre todo pues se había puesto material fijo, ¿no? Un cerco de vidrio fijo. Entonces entenderíamos que de esa manera ya no está cumpliendo con la función de estacionamiento y eso sería también transgresión al parámetro. Vemos aquí otra casuística de modificación sustancial, la red de agua contra incendios, en este caso había tenido una ampliación y al hacer esta ampliación se estaba incluso perforando un área compartimentada, ¿no? Es más, aquí tenemos la vista exterior y eso quedaba como una especie de red inconclusa, ¿no? Entonces, naturalmente esa modificación no era permisible como una modificación no sustancial. Debió haber sacado un permiso, una modificación de licencia para ver si es viable la propuesta, ¿no? Y probablemente ahí podría haber tenido algunas otras observaciones. Otra casuística es que, pues, si bien en campo, a veces por tema de incompatibilidad, ¿no? Hay algunas también interferencias y eso amerita también el cambio de la red de agua contra incendios, entonces eso también, esos cambios deben de ser previamente aprobados, ¿no? Lamentablemente vemos que no está cumpliendo con las medidas mínimas de seguridad.
Otra casuística de modificación sustancial tenemos el hecho de modificar el número también de pasos en las escaleras. Vemos que las escaleras también son parte de la estructura, ¿no? De la configuración en sí de la edificación, que es lo que habíamos dicho inicialmente para ver si se trata de modificaciones sustanciales o no sustanciales. Entonces, al alterar esta estructura, estaríamos también hablando de una modificación sustancial. Volviendo a las puertas cortafuego, también el hecho de no implementar las puertas adecuadas que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, lo cual difiere de la licencia, también se entendería como una modificación sustancial y vemos aquí claramente que esta puerta cortafuego pues tiene luces, ¿no? Tanto por la parte superior, por la parte inferior, es una puerta que incluso en algunos casos había tenido perforaciones, no tiene una codificación adecuada, ¿no? Entonces, naturalmente sabríamos que no están cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad. En este caso, se tiene también la instalación de una puerta cortafuego. En realidad, inicialmente en el proyecto, todo este espacio era un espacio cerrado, compartimentado. Se adicionó una puerta cortafuegos, bueno, pero el tema es que la apertura de esta puerta obstaculizaba la ruta de evacuación. Entonces, en este caso también pues se entendería que altera la seguridad, se entendería una aprobación que debió ser previa para ver si era posible hacer esta modificación o no. Entonces, entenderíamos como modificación sustancial. Algunos ejemplos aquí tenemos de modificaciones no sustanciales, es decir, que sí son permisibles en la conformidad de obra con variación. Aquí tenemos el cambio de sentido de una puerta para un espacio, bueno, en realidad simplemente de control, ¿no? De acceso limitado. Es más, el cambio de la puerta facilita también con la ruta de lo que sería la ruta de evacuación, de escape, ¿no? Entonces, en este caso sería un cambio inofensivo, un cambio no sustancial. Tenemos otro ejemplo de modificación no sustancial, el hecho de agregar muros de soga, ¿no? En otros niveles, lo cual difería del proyecto aprobado, pero no era considerado pues, como una modificación sustancial porque no altera en sí la estructura, no altera la configuración de la edificación. Otra de las preguntas frecuentes es la diferencia, ¿no? Entre casco habitable y casco no habitable. Nosotros sabemos que la conformidad de obra la podemos solicitar terminada al 100% o terminada, o bueno, avanzada a nivel de casco habitable. Y para el caso de las conformidades anticipadas, sí se permite el casco no habitable, ¿no? Que es un poco lo que se detalló en la primera parte. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Se puede extender una conformidad de obra a nivel de casco habitable? Bien, sí, eso es posible, pero siempre y cuando cumpla con lo siguiente. ¿Qué nos indica la norma, no? En los bienes y servicios comunes, bueno, debe de contar con estructuras, con obras exteriores, con fachadas, tanto exteriores, interiores, paramentos laterales, muros, pisos, escaleras, techos concluidos, instalaciones sanitarias, eléctricas y de ser el caso de gas, ya deben de estar instalados, funcionando, ¿no? De manera correcta, operativos, además del sistema de bombeo de agua contra incendios, ¿no? Y el sistema obviamente de agua potable, de desagüe, los ascensores, los elevadores, ¿no? U otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y las escaleras que se constituyen como áreas comunes no deben de presentar ningún tipo de impedimento de circulación. ¿No? Es decir, no debe tener de repente materiales ahí, ¿no? Que están todavía indicando que la obra está en ese espacio está inconcluso. Áreas, en cuanto a las áreas de propiedad exclusiva, que nos dice la norma para que se otorgue la conformidad a nivel de casco habitable, debe de contar con muros revocados, falsos pisos, contrapisos terminados, puertas, ventanas exteriores con vidrios y o con cristales colocados, ¿no? Además de tener un baño terminado. ¿Con qué? Con aparatos sanitarios, puertas y ventanas, ¿no? De esa manera entenderíamos que la obra está a nivel de casco habitable. Es decir, una persona puede habitar en ese espacio. Aquí tenemos un ejemplo de una solicitud que fue a nivel de casco
bueno, casco habitable, y de hecho entendíamos que no estaba cumpliendo como tal, se encontraba en un casco no habitable, porque vemos que claramente aquí falta terminar con las fachadas exteriores, ¿no? Y pues esto no sería congruente con lo que nos dice la norma, que las áreas comunes pues deben de estar también al 100%. Vemos que falta esa colocación de ventanas, de vidrios, ¿no? En este caso, la solicitud nos dice no procede a nivel de casco habitable. Eso se entendería como un casco no habitable. Y aquí vemos algunas imágenes de esta misma obra. La parte donde van los ascensores, vemos que no está terminado, entonces estaría naturalmente incumpliendo con esa parte que nos dice la norma. No se encuentra instalado el ascensor. Es más, las áreas comunes, pasadizos, espacios de circulación, nos dice la norma que no deben de tener ningún tipo de impedimento. En este caso, si vemos pues que está ahí abarrotada incluso de materiales, está en plena todavía ejecución, el área común que debería estar concluida al 100%. Vemos acá los servicios, que también decía, que nos decía la norma, los servicios, agua, luz, de ser el caso gas, toda la red de agua contra incendios, ¿no? Debería de estar terminada al 100%. Vemos acá no están los medidores, tampoco está completada la red de gas, ¿no? Tampoco el gabinete acá de agua contra incendios, está marcado donde va a ir el desagüe, pero no está completo, ¿no? Entonces, entenderíamos que no está cumpliendo con la condición para solicitar a nivel de casco habitables. Esto es casco no habitable. Tenemos más imágenes, ¿no? Del espacio común, donde vemos claramente que está inconcluso. Decía también las escaleras también deben de estar terminadas al 100% porque es parte de circulación, no lo están. Y bien, bueno, vamos a pasar a otra de las preguntas también muy frecuentes, ya que hemos hecho mención al dossier de calidad, ¿no? Que entendemos como esta compilación técnica completa de la obra, donde deben de ir todos los certificados respecto a los equipos instalados, ¿no? Esto de conformidad con la norma G030 del RNE, que establece que es importante el control y la verificación de la calidad durante la ejecución de la obra. Bien, aquí tenemos un listado de algunos documentos mínimos que se les solicita que adjunten, ¿no? Para completar el dossier de calidad y nosotros corroborar que se han instalado los equipos conforme manda la norma, ¿no? Algunos certificados de calidad y garantía de equipos instalados, el resultado de laboratorio, de ensayo, de rotura, de pruebas de resistencia, de compresión al concreto. Tenemos algunas pruebas de presión de la red de agua fría, de agua caliente, pruebas de estanqueidad de la red de desagüe, certificados de limpieza, desinfección, cisternas, impermeabilización en el caso de las cisternas, ¿no? Protocolo de impermeabilización de techo verde, que es lo que también mostrábamos que a veces no lo cumplen, de jardineras, de piscinas, de ser el caso también. Protocolo de pozo a tierra, prueba de aislamiento, tableros eléctricos, funcionamiento y prueba de ascensores, de plataformas para discapacitados, del sistema de extracción también de inyección de aire en la escalera, extracción de monóxidos, de aire acondicionado, ¿no? Protocolos de prueba, funcionamiento, sistema de agua contra incendios, alarma contra incendios, luces de emergencia, detectores de humo que veíamos, también hay detectores de temperatura, certificados de operatividad y garantía de extintores, pruebas de hermeticidad de gas, ¿no? La certificación aquí también importante de todos los accesorios que acompañan de repente a las puertas cortafuegos, puertas de evacuación, ¿no? El brazo hidráulico, las manijas, todos tienen que ser pues con una certificación que todos estos elementos son cortafuegos, ¿no? La certificación en sí de las mismas puertas con el código, porque es un código que nosotros vamos a verificar tanto a nivel documental como in situ. Hemos mencionado también que todas las modificaciones para una conformidad con variación son permisibles siempre y cuando estén detalladas en el cuaderno de obra. Pues bien, vamos a mencionar algunos detalles, ¿no? Respecto al cuaderno de obra. Este cuaderno de obra lo entendemos como un documento oficial, legal y técnico. Tiene un registro cronológico y permanente de la ejecución de obra, tiene un valor probatorio ante quién, ante la municipalidad, la supervisión y ante algunos procesos administrativos y judiciales.
¿Cuáles son algunos aspectos relevantes en este cuaderno de obra? Pues la apertura. Sabemos que tiene que estar el inicio de la obra, los datos de la obra, la licencia, los profesionales responsables, y siempre está suscrito por el responsable de obra. En algunos casos, si la obra merita, suscribe también el supervisor, ¿no? En cuanto al registro cronológico, siempre las anotaciones van en un orden correlativo en cuanto a la ejecución de la obra, sin dejar espacios en blancos, ¿no? Porque se supone que todo ahí tiene que, no puede alterarse ese cuaderno de obra, ¿no? Entonces, cada asiento, ¿no? Debe indicar la fecha, la descripción clara del hecho también, de la modificación, de ser el caso, si se estuviera dando. El punto de la inalterabilidad, ¿no? Nos dice que no se puede borrar o arrancar hojas o alterar el contenido de este cuaderno de obra, ¿no? Si se hacen correcciones, se hacen de repente con una anotación adicional, no tachando ni borrando, ¿no? Porque eso estaría alterando el cuaderno de obra. Entonces, esas anotaciones también deben hacerse al momento que ocurre el hecho, no de manera retroactiva. En cuanto a las firmas obligatorias que van en este documento importante, bueno, debe estar firmada, como habíamos mencionado, por el responsable de obra, es obligatorio, ¿no? Y cuando existe una supervisión o un inspector, también debe de suscribir en este cuaderno de obra. Esto es clave, ¿no? Sin la firma, la anotación pierde la validez técnica. Vamos a pasar ahora a algunas observaciones ya de la parte documental, propiamente del FUE. Habíamos mencionado pues que para las solicitudes de conformidad de obra con y sin variación, estamos haciendo uso del anexo, en este caso 4, ¿no? Hemos visto que también tenemos los formularios, ¿no? Aprobados normalmente por el Ministerio de Vivienda para predeclaratoria de fábrica, para conformidades anticipadas, ¿no? Y la terminación en sí de esta obra. Entonces vamos a ver que en general la información requerida es similar, así que como ejemplo se está tomando este anexo 4, un poco para detallar la información que siempre se debería de consignar en estos formularios. Bien, vemos que en la primera parte normalmente van datos en cuanto al proyecto, ¿no? La licencia que dio origen o las licencias que dan origen a esa conformidad, va también la modalidad, ¿no? La modalidad es en la cual ha sido aprobada la licencia, se mantiene, el uso aprobado, la zonificación y la altura. Bueno, son datos que nosotros podemos rescatar y obtener de la licencia de edificación. Esto es en el punto, en el ítem 1.1. ¿No? En el ítem 1.2, en cuanto a los documentos que se adjuntan, ¿no? Para el caso, pues, de conformidades sin variación, la norma nos dice que se pueden presentar copias, ¿no? Entonces tendríamos que marcar este ítem y tendríamos que indicar cuántas son las copias que se están adjuntando, copias de las licencias. Pero para el caso de conformidades con variación, se presentan planos de replanteo, ¿no? En este caso, entonces, también hay que detallar qué es lo que yo estoy adjuntando. Siempre se le solicita también la copia del cuaderno de obra cuando hay variaciones, como ya habíamos mencionado, y también un documento que registre la fecha de la ejecución de la obra, normalmente mediante una declaración jurada. Aquí tenemos otro espacio en este ítem que nos dice el número del recibo, de la tasa municipal, la fecha de pago y el monto. Eso es información que va a completar la municipalidad al momento de que va a ingresar su expediente. Aquí tenemos en el ítem punto 3, aquí nosotros vamos a poder diferenciar si la solicitud es una conformidad, ya sea con variación o sin variación, ¿no? Y también si yo lo estoy solicitando a nivel de casco habitable, como habíamos dicho, siempre y cuando cumpla con todo el requerimiento mínimo que ya se mencionó, o si de repente ya está terminada al 100% de la obra, entonces sería casco, pues, marcaría simplemente no, ¿no? En cuanto a los datos del inmueble, van en el ítem punto 4. Hay que tener en cuenta que toda la información respecto al área, a las medidas también perimétricas, a la dirección en sí del inmueble, tienen que estar acorde con la partida que ha sido declarada, ¿no? También tengamos en cuenta que en todas las páginas del FUE siempre va pues el visto, ¿no? La firma de los involucrados en este procedimiento, que serían tanto el profesional responsable, ya sea responsable de obra o constatador, y también el propietario o representante legal en caso de personas jurídicas.
Aquí nos indican que en caso de necesitar más espacio de repente para detallar los datos del inmueble, podemos hacer uso del ítem número 6 de este mismo FUE. En cuanto al punto 2 del FUE, tenemos también los datos propiamente del administrado. En este caso, si es persona natural, consignaríamos ahí todos los datos, ¿no? Que corresponden nombre, apellido, bueno, DNI, teléfono, correo, etcétera. Y si la persona, pues, es casada, ¿no? Tendríamos también que llenar los datos del cónyuge, ¿no? Ahora, tener en cuenta si la propiedad pertenece a más de repente de una persona, de repente hermanos, condóminos, entendemos este término, hay que hacer uso pues también del anexo A, ¿no? En este caso es el anexo 5 de los formularios. También ahí normalmente se consignan pues los datos de la persona que va a suscribir, que va a llenar en realidad aquí sus datos, el FUE o FUJU, porque este sirve también para los FUJUs, ¿no? Y vamos llenando pues los datos de cada condominio. Si el condominio tiene un apoderado, una representante legal, también se van indicando sus datos. En el caso de personas jurídicas, estaríamos completando el ítem 2.2. Ahí van los datos de la empresa y también van datos del representante legal, ¿no? Tendríamos que ver siempre y cuando pues esto esté también inscrito en registros públicos, ¿no? Para este caso, si son también condóminos de personas jurídicas, similar a lo que vimos en las personas naturales, se va a adjuntar en este caso, pero el anexo B, ¿no? El anexo B que indica datos de condóminos de personas jurídicas, similar al el mismo criterio que manejábamos para personas naturales. En cuanto a los datos del profesional responsable, estos están en el ítem 3. Habíamos dicho que puede ser el mismo responsable de la obra quien solicita la conformidad o puede ser un constatador, ¿no? En este caso también hay que llenar todos los datos de ese profesional en el ítem 3. Nos vamos al ítem 4 y este punto sí vamos a dejarlo en blanco al momento de ingresar el FUE de conformidad en la solicitud porque es información que llena la municipalidad cuando otorga la conformidad de obra, ¿no? Suele aquí colocar pues los datos, ¿no? La fecha de otorgamiento de esa conformidad y también suscribe el funcionario municipal. Tenemos el punto 5, en este caso va la memoria descriptiva. Para el caso de algunas memorias, pues que pueden ser muy extensas, porque bien acá el FUE nos indica cuál es la información que debería de tener nuestra memoria descriptiva, dice relación, descripción de ambientes por pisos, niveles, secciones, incluir, de ser el caso, pasadizos, escaleras, closets, depósitos, jardines, patios, etcétera. Aquí nos da la información que debería tener nuestra memoria descriptiva. Y si ella es muy extensa, nosotros simplemente podemos indicar ver anexo y adjuntar un anexo como tal, el cual también tiene que estar suscrito por los mismos que suscriben el FUE, ¿no? En este caso, profesional responsable y también propietario. En el caso de demoliciones totales, simplemente basta con colocar demolición total y ya se entiende que esa es la obra. Aquí tenemos el ítem 5.2, que también es, en realidad en este caso nos hablan del cuadro de áreas. Aquí tenemos un ejemplo para lo que sería una demolición total, ¿no? Y es la misma información que debe de coincidir en el plano también de ubicación. El área existente, el área demolida, entendemos que el resultante sería 0,0 porque estamos hablando de una demolición total y nuestro área libre en este caso es el 100% del terreno, ¿no? En caso que de repente estemos ejecutando una obra muy grande y este espacio sea insuficiente, podemos también hacer uso de un anexo 2, porque de repente el uno ya lo estábamos usando para la memoria, podríamos simplemente indicar cuál es el anexo y también adjuntarlo. Para el caso de la ítem 5.3, que dan especificaciones técnicas, bueno, en realidad también podría simplemente
ir en blanco, de repente para el caso de demolición total, e indicar el valor ya de la demolición en el siguiente ítem que vamos a ver después, ¿no? Y en el caso de una obra nueva, sí es importante completar la información según pues el tipo de estructuras, de acabados, de instalaciones que tenga esta edificación, los cuales sabemos que van acorde según el cuadro de valores unitarios, ¿no? Aquí tenemos el 5.4, que es el ítem que había mencionado hace un momento, que es el que sigue al cuadro de áreas, ¿no? Y al detalle de especificaciones técnicas. Aquí tenemos el valor de la obra. Bueno, en este caso, para edificaciones nuevas, ¿no? También de repente para ampliaciones o remodelaciones, vemos que vamos a tener que llenar según nos indica la línea, la fila en este caso, no tenemos preedificación nueva, tenemos el valor unitario, en este caso nos dice que está detallado en el anexo 3, porque probablemente lo han detallado porque era muy extenso, querían ser más precisos en un anexo 3, y el área techada, que ese área también debe de coincidir con el área declarada en el cuadro de áreas, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una conformidad con variación, donde han habido ampliaciones, remodelaciones, alguna modificación, entonces también se debería de consignar esa información, ¿no? En este caso, bueno, no habían ampliaciones, así que lo han consignado como tal. De ser el caso que sí, hay que consignarlo. Y también en el ítem de remodelaciones. Aquí vemos que sí tenía remodelaciones, entonces han consignado ese presupuesto, ¿no? Y la suma de ellos ya nos daría el total. Para demolición total, bien, aquí simplemente han colocado el área en general techada y pues el valor unitario que ha sido quizá producto, ¿no? Del análisis que han hecho, depreciado, ¿no? Entonces, nos están indicando simplemente cuál es el valor, entonces también sería válido, ¿no? El hecho es que sea comprensible, que sea entendible, que sea coincidente, ¿no? El área techada que se declara la columna de área techada debe de coincidir con lo que nos dice también nuestro cuadro de áreas y ese debe coincidir con lo que nos dice nuestro plan, ¿no? Aquí tenemos el ítem 5.5, en realidad acá habla del régimen interno. Esto estaría probablemente vacío si estamos hablando quizá de perdón, una obra de demolición total, pero si de repente estamos hablando de una edificación nueva, sí se podría pues indicar, ¿no? Que va a ser de uso para régimen de propiedad común y exclusiva y también el tipo de reglamento interno que se va a implementar. Entonces, la indicación nos dice se llenará según el caso amerite. Aquí tenemos el ítem punto 7, ¿no? En este caso va declaración y firmas también. En este ítem va a firmar tanto el profesional responsable de la obra, que es la persona de quien se han consignado también sus datos, va a firmar también el administrado, y es importante que también llenen el día, la fecha en la cual se está consignando, se está suscribiendo esta información. Seguido de esto tenemos el ítem 8. Este ítem es declaratoria de fábrica, ¿no? El ítem de declaratoria de fábrica, en realidad todo el procedimiento se llama conformidad y conformidad de obra y declaratoria de edificación, que no son dos procedimientos aislados, es un procedimiento conjunto, ¿no? Que vemos que está mencionado incluso en este mismo FUE, ¿no? El título dice conformidad, que en la primera parte está suscrito tipo conformidad, se asigna la resolución y en este ítem 8 va lo que se hace mención como tal de declaratoria de fábrica, ¿no? Entonces, es un solo procedimiento administrativo. En este ítem 8 hay que dejarlo en blanco, esto va a ser llenado y firmado por el funcionario municipal y también va a ir la fecha de expedición de esa declaratoria de edificación. Tenemos para de repente terminar esta parte del FUE, lo que es la página 7 y la página 8, en este caso también se llena, si corresponde, y es llenado por el administrado, la declaración jurada de vigencias de poder para el caso de representación legal o apoderado, y también declaración jurada en cuanto a la habilitación profesional, ¿no? De quien está suscribiendo. Vemos que van sus datos, incluso aquí hay una opción para indicar si cualquier tipo de comunicación, notificación se va a hacer por correo electrónico o no.
Bueno, entonces de esta manera estaríamos terminando con la parte del FUE y en realidad con toda esta ponencia correspondiente al procedimiento administrativo, conformidad de obra y declaratoria de edificación. Muchas gracias por su participación.